Estamos en la granja de Peter Whitmer padre, al norte del estado de Nueva York. Aquí tuvo lugar uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Fue aquí donde a 3 testigos, 3 hombres elegidos, se les mostraron las planchas del Libro de Mormón y vieron al ángel. David Whitmer, que vivía aquí, Oliver Cowdery, que era el escriba principal de José Smith mientras traducía el Libro de Mormón, y Martin Harris, que era otro escriba que también ayudó a financiar y pagar el Libro de Mormón. José Smith dijo que fueron al bosque en algún lugar cercano donde podían estar aislados, y allí tuvieron la experiencia en la que vieron al ángel, los artefactos y las planchas. También fue aquí en la granja Smith, donde los 8 testigos tuvieron su experiencia con las planchas, de acuerdo con Lucy Mack Smith. José llevó a los 8 testigos a un lugar apartado, donde la familia había ido a menudo para estar en comunión con Dios, y allí les mostró las planchas, las sacó, y los 8 testigos pudieron manipular las planchas y pasar sus páginas. Pero, ¿quiénes eran estos hombres? ¿Negaron alguna vez sus experiencias? Acompáñenme en este viaje para explorar qué les ocurrió a estos hombres después de este acontecimiento histórico y si sus testimonios siguen siendo válidos. Me llamo Casey Griffiths y me encanta aprender sobre la historia de la Iglesia. Acompáñenme mientras viajamos por el mundo y exploramos la historia de los santos de los últimos días. Esto es Restauración Revelada. Antes de viajar a varios lugares de Estados Unidos, iremos a Palmyra, Nueva York, para compartir un relato especial de uno de los 8 testigos que quizás no conozcan. Uno de los testigos, John Whitmer, durante una entrevista, mencionó que las planchas también fueron llevadas a la casa, lo que pudo haber sucedido en la cabaña donde los Smith estaban viviendo en ese momento. John dijo que pudo girar las hojas de las planchas y examinarlas de cerca. John Whitmer, uno de los 8 testigos del Libro de Mormón, fue entrevistado más tarde en su vida por un reportero del Deseret News llamado Wilhelm Poulsen. Poulsen le hizo preguntas como, ¿dónde vio las planchas? John Whitmer dijo, José trajo las planchas a su casa, que probablemente fue la cabaña en la que estamos ahora. Poulsen preguntó, ¿eran materiales las planchas? Whitmer dijo, eran tan materiales como cualquier cosa que haya visto en mi vida. Poulsen preguntó, ¿vio las planchas o estaban envueltas en un paño? John Whitmer aseguró que no estaban envueltas en un paño. Las vio. Pasó las páginas. Así que es probable que haya habido una experiencia de un testigo aquí también. De hecho, John Whitmer dijo que 4 de los testigos estuvieron presentes en ese momento y 4 durante otra experiencia. Así, tanto él como Lucy Mack Smith parecen tener razón en sus descripciones de la experiencia de los testigos. Ahora analicemos a detalle lo que sucedió con los 8 testigos. En Kirtland, Ohio, la iglesia pasó tiempos difíciles. Durante este tiempo, muchos de los testigos estaban viviendo en Missouri y se alejaron de la iglesia. ¿Pero alguna vez negaron sus testimonios? Tomamos un avión a Missouri para reunirnos con Stephan Tager, profesor de escritura antigua en BYU, para aprender más sobre los 8 testigos. Además de los 3 testigos que vieron las planchas de oro y que testificaron de la autenticidad del Libro de Mormón, José Smith también mostró las planchas de oro a otros 8 testigos. Lo que hizo su experiencia un poco diferente es que en lugar de un evento sobrenatural, los 8 testigos realmente sostuvieron las planchas de oro, vieron los grabados, dijeron que tenían la apariencia de oro y pudieron manipular las planchas. Fue una experiencia mucho más física, casi científica para ellos. Aquí tenemos un monumento a los 8 testigos y ha sido construido hace relativamente poco, en noviembre de 2011. El monumento a los 8 testigos en Liberty, Missouri, fue construido para honrar a muchos de los testigos sepultados cerca de esta zona. Echemos un vistazo a algunos de los Ahí testigos. están los nombres. Realmente, si miras estos nombres, tienes Whitmers y luego Hiram Page. Y Hiram Page se casó con una chica Whitmer y la familia Smith. Así que en realidad, los 8 testigos son 2 familias, los Smith y los Whitmer. Christian y Peter son los únicos de la familia Whitmer que murieron asociados con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sí, todos los Whitmers aparte de ellos y Hiram Page, cuando murieron,
no estaban asociados con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero nunca negaron su testimonio del Libro de Mormón. Joseph Smith padre es uno de los testigos y murió en Nabú. Hyrum también murió en Nabú, igual que Samuel, casi un mes después de que Hyrum fue martirizado. Creo que la conclusión es, 5 de los 8 testigos se quedaron en la iglesia y los 3 que se fueron. Nunca negaron su testimonio. Correcto. Y aunque se distanciaron con José, nunca lo negaron, sino que afirmaron que realmente vieron las planchas de oro. De hecho, John Whitmer fue entrevistado más de una vez al final de su vida y continuó testificando de la autenticidad del Libro de Mormón. Vio las planchas y los caracteres. Así es. Y a veces la gente pregunta, ¿tienen alguna evidencia de la historicidad del Libro de Mormón? Según la teología de los santos de los últimos días, la forma en que Dios muestra al mundo que el Libro de Mormón es verdadero, además del testimonio del Espíritu, son los 3 y los 8 testigos. Es una evidencia convincente de que había planchas de oro y que el Libro de Mormón es la palabra de Dios. Esta es una forma significativa de conocer la historicidad del libro. Y su declaración aquí arriba está en cada copia del Libro de Mormón. Ha salido de las imprentas desde el año 1830. Esta es la declaración y es bastante concisa de lo que experimentaron. José Smith, hijo, el traductor de la obra, nos ha mostrado las planchas de que se ha hablado, las que tienen la apariencia del oro. Y hemos palpado con nuestras manos cuántas hojas el referido Smith ha traducido. Y también vimos los grabados que contenían, todo lo cual tiene la apariencia de una obra antigua. Y al contrario de los 3 testigos que tuvieron una experiencia sobrenatural con los ángeles, los 8 testigos tienen una experiencia más natural y concreta con las planchas, y se equilibran mutuamente. Si alguien dijera, esto fue solo una alucinación, los 3 testigos tuvieron una alucinación con los ángeles, tenemos a los 8 testigos. Si alguien con los 8 testigos dice, José de alguna manera hizo las planchas de oro, tenemos a los 3 testigos con un testimonio sobrenatural del ángel, declarando los 3 testigos que el Libro de Mormón es auténtico. El citado Smith nos ha mostrado las planchas de que hemos hablado, porque las hemos visto y sopesado. Y damos nuestros nombres al mundo en testimonio de lo que hemos visto, y no mentimos, pues Dios es nuestro testigo. Vemos esta palabra sopesado, que apunta a la experiencia física que tuvieron los testigos. Durante algunas dificultades en Kirtland, John Whitmer comienza a disociarse y distanciarse del profeta José Smith. Y en un momento bajo en particular, alguien le preguntó, «Hey, John Whitmer, ¿qué quieres decir sobre las planchas ahora?» Y él esencialmente dijo, «Vi las planchas, pero ni siquiera pude entender lo que estaba escrito». Esto indica con certeza que realmente vio las planchas de oro y tuvo esta experiencia en particular con ellas. Sí, nunca se retractó de esa experiencia. Ahora que tenemos la información útil de Stephan sobre los 8 testigos, podemos pasar a cada uno de los 3 testigos. Viajaremos para visitar cada una de sus tumbas. Oliver Cowdery dejó la iglesia más o menos al mismo tiempo que los Whitmer, pero ¿qué pasó con su testimonio del Libro de Mormón? Hoy nos reunimos con Jared Halverson, otro profesor de escritura antigua de BYU. Jared, ¿en qué punto estamos? ¿Cómo encaja esto en la historia? Bienvenidos a Richmond, Missouri, un lugar que no está típicamente en muchos tours de historia de la iglesia, pero debería estarlo. Empecemos con Oliver Cowdery, por ejemplo. Dejó la iglesia. Él estaba trabajando su camino de regreso a la iglesia y tratando de averiguar a dónde ir. Los santos ya se habían ido. Y sin embargo, si vas a volver a la iglesia, de alguna manera empiezas por volver a la familia. Así es. Y aunque Cowdery era el apellido de Oliver, bien pudo ser Sí, Whitmer. estaba casado con Elizabeth Whitmer. Exactamente. Y se establecieron aquí en Richmond. Así que para que Oliver se abriera camino y empezara aquí, quería estar con la familia. Él estaba decidiendo a dónde ir desde aquí, pero su vida terminó demasiado pronto. Después del rebautismo de Oliver, pudo haber querido mudarse al oeste con los santos. Pero trágicamente, a los 43 años, contrajo tuberculosis y murió en casa de los Whitmer. Y David recordó: Yo estuve presente en el lecho de muerte de Oliver Cowdery en el año de 1850. Oliver murió de la manera más feliz que jamás haya visto. Sus últimas palabras fueron: Hermano David, sé fiel a tu testimonio del Libro de Mormón, porque sabemos que es de Dios y que es cierto. En algún lugar de esta zona está sepultado.
Este habría sido el cementerio de la ciudad en ese momento. Sin embargo, algunas inundaciones que ocurrieron más tarde arrasaron todo, pero este es probablemente el punto más alto y en lo que ahora parece más un parque. Es probablemente el área donde Oliver habría sido sepultado, y se estableció este increíble monumento en su memoria, que es lo más cerca que podemos estar del lugar de descanso final de Oliver Cowdery. Aunque se había apartado de la fe, su regreso fue tan sólido como el de cualquier converso. Recuerdo cuando yo era joven. Casi me avergonzaba que los 3 testigos hubieran abandonado la iglesia. Y cuando los escépticos me decían, bueno, ellos vieron las planchas y no se aferraron a su fe. Sin embargo, en lo que tenían fe, se aferraron toda su vida. Oliver Cowdery era abogado y era conocido por su honestidad e integridad. E incluso contra la presión de negar el testimonio que tenía del libro de Mormón, se rehusó a hacerlo. Y así vemos un momento en que ya no estaba vinculado con José Smith. Ya no era un miembro oficial de la iglesia. Se fueron esas lealtades. Y si alguna vez hubo un momento para retractarse de su testimonio del libro de Mormón, y tenía todas las razones para hacerlo, simplemente no pudo porque sabía que era verdad. Su testimonio está grabado en 2 lados de este monumento. Mi línea favorita, por cierto, es esta de aquí. Murió firme en la fe, y tener eso cincelado en piedra en un monumento tan pesado habla de la firmeza en la fe. Oliver es un ejemplo increíble de eso. Trabajo con mucha gente que lucha por su fe, y su viaje no ha sido tan recto como podrían haber imaginado desde el principio. Y sin embargo, al ver a dónde les llevaron sus andanzas, es asombroso contemplar el viaje de regreso. Para mí, Oliver es un gran ejemplo de alguien que tuvo sus altibajos, tuvo experiencias increíbles, algunas de las cuales nunca pudo olvidar ni negar. Y ser capaz de encontrar ese viaje de regreso y volver a la fe y morir firme merece nuestra gratitud y respeto como cualquier miembro de la iglesia. En este y el otro lado está el testimonio de los 3 testigos. Estamos acostumbrados a leer eso en las páginas del libro de Mormón, pero tener esto casi como el elogio, por así decirlo, de Oliver Cowdery, quieres hablar de una voz del polvo, ¿verdad? Bueno, aquí está su voz desde el polvo llegando a cualquier lector de hoy en día y declara su testimonio del libro de Mormón. Conste a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos a quienes llegare esta obra, que hemos visto las planchas que contienen esta relación, y también sabemos que han sido traducidas por el don y el poder de Dios, porque así su voz nos lo declaró. Por tanto, sabemos con certeza que la obra es verdadera. También testificamos haber visto los grabados sobre las planchas, y se nos han mostrado por el poder de Dios, y no por el de ningún hombre. Y declaramos con palabras solemnes que un ángel de Dios bajó del cielo, y que trajo las planchas y las puso ante nuestros ojos, de manera que las vimos y las contemplamos, así como los grabados que contenían, y sabemos que es por la gracia de Dios el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, que vimos y testificamos que estas cosas son verdaderas, y es maravilloso a nuestra vista. La frase, y es maravilloso a nuestra vista, me encanta. Esta es la obra maravillosa y un prodigio. Y entonces tenemos esta especie de lápida para seguir maravillándonos por las cosas que sus ojos contemplaron. Y justo por eso, la voz del Señor nos ordenó dejar constancia de ello. Una cosa es sentarse en soledad y maravillarse de las glorias del Evangelio, y otra cosa es aprovechar la oportunidad para dar testimonio de estas cosas a otras personas. Esa es una de las razones por las que el Señor nos bendice con estos testimonios. Bien, ¿y a dónde deberíamos ir ahora? Bueno, aquí estamos con Oliver. Busquemos a David. Busquemos a David. No muy lejos del monumento de Oliver está el cementerio Richmond, donde está la tumba de David Whitmer. Este es el segundo cementerio Richmond. Este estaba en un terreno más elevado. No corre peligro de ser arrastrado por el agua, no sucederá. Háblanos de esta piedra. Es una réplica. La original estaba tan deteriorada que desde Missouri se decidió crear una réplica moderna que pueda mantenerse en pie, porque es un testigo que vale la pena. David tenía profundas raíces en Missouri. Fue uno de los primeros miembros que se trasladó aquí cuando José reveló que este sería el lugar de reunión. Terminó dirigiendo la iglesia aquí antes de que llegara José. E incluso después de luchar y decidir abandonar la iglesia, se quedó aquí. Hoy, de alguna manera, el hecho de que no fuese en Utah, el hecho de que todavía estaban rodeados de otras personas que habían oído tantas historias de los santos de los últimos días en la zona. Aquí estaba uno de los originales, alguien que conocía estas historias, y debido a que sobrevivió a los otros testigos en un lugar donde había tanta curiosidad y, francamente, tanto escepticismo,
Es entrevistado por tanta gente que solo quería saber y escuchar directamente de su boca. ¿Hablabas en serio? ¿Realmente viste un ángel? ¿Realmente sostuviste la llamada Biblia dorada? Hoy, hasta el día de su muerte, dio testimonio elocuente de que, en efecto, tuvo esas experiencias. Justo antes de morir, hizo que su médico verificara que estaba sano de mente y cuerpo. Luego se dirigió a todos los que estaban escuchando y dio testimonio una vez más. Lo digo en serio, esto es verdad. Quiero dar mi último testimonio. Quiero decirles a todos que la Biblia y los anales de los nefitas, el libro de Mormón, son verdaderos, a fin de que puedan decir que me han oído dar testimonio en mi lecho de muerte. Y para tener este hermoso testamento de ello y ver lo que estaba escrito en él, me encanta esta declaración. El registro de los judíos y el registro de los nefitas son uno, es decir, Ezequiel estaría encantado con esto. Y ver esa profecía cumplida, que estos dos libros se están convirtiendo en uno en nuestras manos, y tener este testigo del registro de los nefitas, dando testimonio de ello hasta el día de su muerte. Es un lugar asombroso simplemente para estar y para poder sentir ese testimonio. Sí, un testimonio escrito en piedra. Mientras que Oliver Cowdery y David Whitmer nunca llegaron a Utah, uno de los testigos sí lo hizo. Martin Harris también se alejó de la iglesia, pero ¿qué dijo de su testimonio? Con el tiempo, Martin fue rebautizado de nuevo en la iglesia y pasó los últimos años de su vida en Utah con su familia en Cache Valley. Nuestra última parada es Clarkston, Utah, un pueblecito escondido en un rincón de Cache Valley, donde está la tumba de Martin Harris. Justo aquí en la parte trasera de la tumba hay una placa de metal que contiene el testimonio de los tres testigos. Este monumento fue colocado en el año de 1920. No es el original, pero aquí fue donde Martin vino a vivir sus últimos años. Durante este tiempo, Martin fue entrevistado en numerosas ocasiones y le preguntaron muchas veces si negaba su testimonio del libro de Mormón. Él siempre lo afirmó. De hecho, era común que Martin dijera cosas como: ¿ves esa hacha de allí? ¿Tan seguro como que puedes ver eso? Sé que vi las planchas. O cosas como: ¿ves el sol brillando a través de la ventana? ¿Tan seguro como que puedes ver el sol brillando? Sé que vi las planchas y que vi al ángel. Sé que es verdad, porque con estos ojos vi al ángel, y con estos oídos le oí decir que era un registro verdadero y correcto. Martin Harris, Oliver Cowdery, David Whitmer, los 8 testigos del libro de Mormón y todos los testigos informales que se involucraron en la salida a la luz del libro de Mormón jamás negaron su testimonio. Al principio de cada copia del libro de Mormón están sus declaraciones formales para que todo el mundo entienda y sepa que no solo José Smith, sino todas estas personas vieron milagros, vieron un ángel, vieron, manipularon o sopesaron las planchas. Todos ellos, hasta el último día de su vida, atestiguaron que su testimonio era verdadero. El libro de Mormón es un testimonio de Jesucristo, pero en su infinita sabiduría, Dios determinó que habría una nube de testigos alrededor del libro para apoyar su veracidad, su testimonio y lo que enseña al mundo sobre el Evangelio de Jesucristo. Gracias por ver este episodio de Restauración Revelada. Si desea ayudarnos a crear más, por favor utilice el enlace de donar en la descripción de abajo.